Sefer HaChinuch, Mitzvah Resta Bechtet, Sefer HaChinuch, Mitzvah 269. La mitzvah de descansar y santificar el primer día de Pesach. Dice así. El precepto está explícito en el versículo, como dijo Beyom Rishon Mikra Kodesh, como está escrito en el versículo, que el primer día, que es de Pesach, va a ser un día santo, un día que se tiene que santificar. Y toda vez que aparece la palabra Mikra Kodesh, que se tiene que leer la santidad, es decir, la explicación textual, hay diferentes explicaciones. ¿Qué es lo que quiere decir la Torah cuando dice Mikra Kodesh? Hay quien dice que es un día que hay que reunirse y rezar juntos. Hay otro que dice no, que hay que leer la Torah. De todas maneras, para esto y para esto, el asunto es no trabajar en ese día, hacerlo como un Shabbat. Y la santidad es que no hacer ningún trabajo, sino únicamente lo que tiene que ver con comida. Como está escrito en el versículo, que todos los días santos, que no son Shabbat, se tiene que cumplir como Shabbat, pero únicamente las cosas que tienen que ver con comida se pueden hacer. Es decir, uno puede teóricamente matar un pollo, sacarle las plumas, salarlo, cocinarlo, comerlo. Como es cosa que tiene que ver con comida, se puede hacer también en Yom Tov. Hoy en día no se acostumbra tanto matar un ternero o una vaca en Yom Tov, no porque no se puede, según la halajá se puede. Pero como en su época no había heladeras, entonces si uno quería comer carne en Yom Tov, era preferible hacer la shritá, hacer la matanza de lo que quiera comer el mismo día, porque si lo hace un día antes puede ser que se empiece a pudrir. ¿Entendido? Entonces hacía ese mismo día. Pero no se cambia la ley por eso, porque hoy en día hay heladeras, no se puede cambiar la ley, entonces se puede hacer también hoy en día. Aparte que es mucho trabajo. Si yo tomo un ternero y lo mato, son horas de trabajo. Hay que descuerarlo y hay que cortarlo, y esto es un asunto que puede llegar horas de trabajo, y nosotros somos una generación un poco vaga. Si uno puede hacerlo ayer, lo haga ayer, y lo puede poner en la heladera, después de rezo viene en la mañana y lo prepara, no es tanto drama. ¿Entendido? Ok. El porqué de este precepto. ¿Por qué hace falta descansar y conmemorar y santificar el primer día de Pesach? ¿Por qué? Para que podamos pensar en ese día, en el milagro que nos hizo Dios, y podamos ensalzar y agradecer en nuestros pensamientos a Dios, que nos ordenó y nos hizo milagros en este tiempo. Así que en este tiempo, en esta época, en la época de Nisan, del mes de Nisan. ¿Por qué? Porque si una persona está todo ocupado con su trabajo común, no puede pensar en nada. Es decir, ¿cómo puedo llegar a pensar en algo cuando tengo tiempo de pensar? No se puede decir a una persona, bueno, ¿por qué no piensas en? Porque estoy muy ocupado en otra cosa. Entonces, si una persona tiene que trabajar como un día común, una persona, ¿cuándo tiene tiempo de pensar? ¿Tiene tiempo de pensar? No mucho. ¿Tiene tiempo de alabar a Dios? No mucho. Por eso Dios dijo, bueno, descanse. Pero no es que descansamos para alabarnos porque Dios necesita que lo alabemos. Dios no necesita que lo alabemos. ¿Ok? ¿Para quién es bueno alabar a Dios? Para la persona misma. La persona misma que alaba a Dios se eleva. ¿Entendido? Y tienen que cumplirse en todos lados, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y el que transgredió ese versículo, ese precepto, y hizo trabajo que no tiene nada que ver con comida, anuló un precepto positivo, y aparte anuló un precepto negativo, como está escrito en su lugar, en la mitzvah de Yom Tov.
Después está la mitzvah de hacer un sacrificio adicional en los 7 días de Pesaj. ¿Qué significa un sacrificio adicional? Según la Torah hace falta todos los días del año hacer 2 sacrificios. Uno de mañana y uno de tarde. Viene la Torah, dice que en los días santos hay que hacer otro más, adicional. ¿Cómo se llama ese sacrificio? Musaf. ¿Entendido? Nos explica acá, no vamos a estudiarlo de adentro, pero lo voy a explicar de que la tendencia del libro del Sefer HaChinuch es decir, de que a través de las acciones una persona le provoca cambios en su sentimiento. Entonces, si una persona, vamos a decir que no trabaja, entonces tiene más tiempo, como dijimos, de pensar y elaborar y alabar a Dios y demás. Pero si no hay algo, uno tiene que tratar de ver cosas especiales aparte de no trabajar. Entonces, al Dios pedirnos que no hagamos un sacrificio adicional, no dice, hago otra cosa, quiere decir que es un día importante. ¿Entendido? Cuanto más cosas cambie de la vida normal mía, más entiendo de que estoy en un día especial. Por eso los días de Yom Tov, los días que son santos, tiene que haber un corbán, un sacrificio adicional, porque a través de las acciones y la ocupación de las acciones uno entiende que es un día especial. Ok. Vamos directo a la mitzvah Resh Ayin Bet, mitzvah 272, que es la mitzvah de hacer un sacrificio de una cantidad de Omer. ¿Qué significa Omer? Omer es más o menos 1,6 kg, 1,7 kg ¿de qué? De cebada, el segundo día de Pesaj. Otra vez. El segundo día de Pesaj tiene que sacrificarse según la cebada que se corta. Es decir, en la tierra de Israel, en todos lados del mundo, la cebada se cosecha antes que el trigo. Es más baja, se desarrolla más rápido, ¿ok? Y se corta más rápido. Por eso la cebada en la tierra de Israel más o menos se empieza a cosechar en la época de Nisan. Y el trigo en la época después, 1 mes y medio después, algo así, 2 meses después. Se tiene que secar más el trigo. Entonces la Torah nos ordenó que el segundo día de Pesaj, ¿qué significa el segundo día de Pesaj? Pesaj sano el miércoles de noche se hace Pesaj, en el Seder. El jueves de noche, que es el segundo día de la festividad de Pesaj, que no es un día santo, porque es un día en Israel, es un solo día, se va al campo y se corta una cantidad que sale de esa cantidad, 1,6 kg, 1,7 kg de cebada. Y bien lo vi, le dije, cebada. Yerba cebada. Entonces, de cebada se lo lleva al Bet Hamikdash y se lo entrega al Cohen y se hace un sacrificio. Ok. Después en Sukkot, en Shavuot, se hace el sacrificio del trigo. Porque en Shavuot ya es la época en la cual se cosecha trigo, entonces se hace lo mismo con el trigo y aparte con una cosa especial que se hace en Shavuot. Bueno, entonces es así. La mitzvah 262 es que el segundo día de Pesaj, después de hacer, aparte del musaf, aparte del sacrificio agregado que se agrega, se tiene que dar también la cantidad que se dije de cebada. Ahora hay una gran discusión entre los caraítas y los tzdukim y los prushim. Prushim es en español fariseos. Tzdukim, no sé cómo se traduce en español. Sauceos. ¿Por qué hacen palabras tan raras que nadie les entiende? ¿Por qué? No importa. Como sea, el judaísmo en la época del fin de la época del templo
estaba dividido, estaba dividido en dos grandes ramas y una ramita chiquita. Las dos grandes ramas, la primera es la más popular y la más grande también en gente y también en calidad, son los fariseos. Los fariseos son la continuidad de la Torah oral que fue entregada por Dios a Moshe en el monte de Sinai. Es decir, los fariseos decían de que la Torah está la Torah escrita y está la explicación de la Torah escrita que también fue entregada por Dios a Moshe. Por problemas de interpretación y demás y cosas nuevas que van pasando, puede haber una discusión cómo se hace la ley. Pero la Torah no se cumple según lo que está escrito, sino según lo que está escrito, más lo que está explicado oralmente por Moshe y por sus alumnos y demás, hasta nuestros días. Esos son los fariseos. Después estaban los saduceos. Saduceos. Qué palabra. ¿Qué significa saduceos? A ver en español. Usted no sabe, nada más por ese problema. Para mostrarnos la vida. Sí, ellos deben saber. Saduceos. No existe. Son únicamente burros. Los saduceos, como sea, eran los que decían de que uno tiene que cumplir únicamente la ley escrita. Pero hay muchas veces que la ley escrita no está explícita, es decir, en la Torah, lo único que, por ejemplo, en Shabbat, todo el Shabbat, ¿qué está escrito? No hacer. No, los Karaitas son la segunda, es en la época ya de los Geonim, 800 años después. Es la misma porquería, pero más nueva. Las porquerías no se desaparecen, vuelven. ¿Ese no eran los seguidores de Sadok? ¿Que habla la lógica de vos? No. Sadukim o Proshim. Tzadok y Baitos, sí. Como sea, pero los Tzedukim, ellos se decían de que uno tiene que cumplir únicamente lo que está escrito en la Torah, aunque no se entienda. Por ejemplo, Shabbat, que es algo que pasa por lo general, no sé ustedes qué piensan, una vez por semana. ¿No? O Shabbat, una por semana, que se pasa de vez en cuando. Y hay muchísimas cosas que se tienen que hacer o no hacer. ¿Y qué dicen los Tzedukim? Vamos a cumplir únicamente lo que está escrito en la Torah. ¿Qué es lo que está escrito en la Torah? Que no se tiene que trabajar y que no se puede hacer fuego. Y se tiene que sentar en el piso. ¿Por qué se tiene que sentar en el piso? Porque el pueblo... Sí. Shebuish Tachtav. Pero no está escrito por Shabbat. Está escrito porque los israelitas cuando se van de Egipto estaban muertos de hambre. Dios le hizo bajar al man. Entonces le bajaban el man y lo abrieron loco a Moshe. Entonces en el viernes les dijo, bueno, hoy lleven el doble porque mañana no va a haber. Como todo lo que dice Moshe hacen justo al revés. ¿Qué hicieron en Shabbat a la mañana? Fueron a buscarlo. Y Moshe ahí le agarró locura. No, locura, se enojó. Le dijo, pero les dije no salir. Siéntese cada uno. ¿Qué se ve siente? Ish Tachtav. Tachtav es el traste. Siéntese en su traste. Entonces dicen, ¿quiere decir que Shabbat qué hay que hacer? Sentarse en el traste. Es una locura. Eso no es lo que quiso decir Moshe. Moshe dice, siéntense. ¿Qué significa? No salgan afuera del campamento a buscar man porque no hay. Les dije ayer que no iba a haber. Hacía falta que hagan la estupidez de ir a buscarlo. Ahí se enojó. No porque no se enojó, no es que dijo que tienen que sentarse. Pero ¿cómo sé todos los demás preceptos de la... Es decir, hay una especie de falla lógica en los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no se interpretan de que no se puede cumplir la Torah según lo que está escrito sin alguna interpretación. Es decir, nos ponemos las filacterias, los tefilín. ¿Qué es lo que está escrito en la Torah? Que hay que atarlo en la mano y hay que ponerlo frente a los ojos. ¿Está escrito? Está escrito. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿De qué color es? ¿Qué forma es? ¿De qué está hecho? Pongo un teléfono acá. Lo pongo acá. Y cumplo con el precepto. Yo no tengo problema porque tengo nariz grande. Pero cualquiera de ustedes, no sé. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿qué se cumple? ¿Cómo uno hace para cumplirlo? ¿Entendés? ¿Cómo uno hace para cumplirlo? No está escrito cómo cumplirlo. Entonces, ¿qué hacemos?
Es una especie de falla lógica. Hay muchísimos preceptos que no se pueden entender de manera textual lo que está escrito. Porque si no, uno no entiende, puede llegar a ser cualquier barrabasada. Esas son las dos grandes ramas. Hay otra rama un poco mucho más chica, numéricamente. Así está escrito también en los libros de Josephus Flavius. Los esenios. Esa es una rama mucho más chica. Los rosas no han muerto. Sí. Ellos son una rama mucho más chica, son ultra extremistas. Ultranacionalistas, primero. Estaba en contra del gobierno romano, pero a muerte total. Y ultra extremistas en sus explicaciones. Las explicaciones de ellos eran totalmente extremistas también en asuntos de economía. Es decir, es una especie de barrabasada estúpida que, Shalom, es una especie de barrabasada estúpida que podía llegar a ser, que decía, por ejemplo, de que la Torá está en contra de, del trabajo humano. Del trabajo, de que una persona se esfuerce, trabaje, gane y demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? No está escrito, no hace falta que esté escrito. Usted pregunta cualquier cosa que está escrito. No, así son, es lo que pensaban. Yo he escrito qué es lo que pensaban. Yo no lo sacaron, me importa un reverendísimo pepino. Después les voy a explicar por qué me importa un reverendísimo pepino, porque están todos locos. Son gente que se empezó a apartar del comportamiento acostumbrado del pueblo de Israel y empezaron de forma muy extremista, también en el asunto de recursos y capital, y también en el asunto del cumplimiento de la Torah en ciertas cosas raras, tratar de ser súper extremistas en pureza e impureza. No hay ningún lugar donde estaban viviendo los ¿cómo se dice? Esenios, que no tiene 50.838 mikvaot para hacer todo el día tevilá. Bueno, tevilá, mañana, noche, frío, calor, tienen que tener ese tevilá, no tienen que hacer tevilá, tanto y siempre en agua, para purificarse. Y empezaron con cuentos de que, y después hubo de esos esenios, salieron otros extremistas, más extremistas, que son, por ejemplo, los Yeshuim. ¿Qué significa los Yeshuim? Los salvadores. ¿Y de quién fue el más grande, uno de los más grandes conocidos de los Yeshuim? Yeshu. Yeshua de Nazaret era parte de la subrama Yeshuí que vienen a ser los jesuitas, pero no tiene nada que ver con la iglesia jesuita, nada que ver. Que era una subrama de los esenios, que era una subrama extremista del pueblo de Israel. Ahora, los esenios salieron también barrabasadas, no nada más Jesús. Hay muchos peores que Jesús. Es decir, que llegaron a cambiar el ciclo hebreo de meses. Tuvieron un calendario separado. Y después desaparecieron. Bendito sea Dios, que los romanos nos mataron a todos. ¿Ok? Porque eran los más extremistas. Como sea. Esto es nuevo, ¿no? Sí, señor. ¿De dónde? Colombia. Siéntese. Yo siempre pregunto. Viste, Dios escuchó mis rezos. Van viniendo cada vez menos brasileros. ¿No? No hay ni uno hoy. Están preparándose para el carnaval. Como sea, eso es lo que dijimos de las ramas. Ahora, había una gran discusión entre los fariseos y los saduceos sobre la explicación de cuándo se hace ese sacrificio. ¿Por qué? Porque en el versículo dice que tiene que hacerse ese sacrificio de la avena. Se tiene que hacer Memajorat Shabbat, después del Shabbat. Dijeron los fariseos de que ¿qué significa después del Shabbat? Después del día santo del primer día de Pesach. Quiere decir, ¿cuándo se sacrifica? La segunda noche. ¿Ok? Sin embargo, vinieron los saduceos y dijeron, no, está escrito la palabra Shabbat. Entonces, ¿qué significa Shabbat? El día Shabbat. Quiere decir que si Pesach sale el día lunes, ¿cuándo se hace el sacrificio? El domingo que viene, el séptimo día de Pesach.
¿Por qué? Esa es la primera explicación. ¿Por qué? Porque está escrito después del Shabbat. Ahora los saduceos dijeron no. Nuestros rabinos dijeron que de generación en generación de que la explicación de Shabbat es Pesach. ¿Y por qué se lo llama Shabbat? Porque usted ve en los versículos, en el versículo está escrito, primer día de Pesach, entrega, después del Shabbat se entrega ¿cómo se dice? La cebada, la avena, después los días de Hol HaMoed y después el séptimo día. ¿Qué significa? ¿Qué significa el después del Shabbat? Después del primer día santo de Pesach. Se lo llama Shabbat porque es como Shabbat, más o menos. Casi como Shabbat. Es decir, el día que se tiene que descansar, por eso se llama Shabbat. No porque es Shabbat de la semana, no es el día sabático. Es como sabático. Así es la explicación. Y fue una discusión a muerte durante 200 años. Que los saduceos hacían a muerte para hacer la entrega de este sacrificio después del Shabbat. Más todavía, según la Torah se debe hacer el sacrificio después del Shabbat. Quiere decir que como este año sale Pesach el día viernes de noche. Quiere decir que cuando no sea el viernes de noche, vamos a decir que sale el jueves de noche. ¿Empieza jueves de noche? No, empieza viernes de noche. Vamos a decir que sale un año que sale jueves de noche. Quiere decir cuando termina en Shabbat, porque ni bien se termina empieza el Shabbat. Según la Torah se tiene que hacer, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer el sacrificio en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque como está escrito después de Shabbat, y después de Shabbat dijimos nuestros sabios que es no después del día de Shabbat, sino después del Yom Tov, entonces si sale Shabbat, no es mi problema, tengo que hacer el sacrificio. ¿Entendido? Ahora, explica el Rav Kook en un libro que se llama Mamará Raya que la discusión no nada más era cómo explicar el asunto de Shabbat, si es Shabbat o Shabbat es el día santo de Yom Tov, sino la explicación es para qué uno da ese sacrificio, porque Dios lo pidió. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es santificar la agricultura. Uno da cebada, después da trigo, muy bien. Es agricultura. Entonces, los fariseos decían de que la agricultura del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, es parte de la santidad divina. Por eso, si la Torah dice que se tiene que hacer el Shabbat se mueve para santificar la agricultura. ¿Entendido? Sin embargo, los saduceos decían, no, el Shabbat es más importante que la agricultura, es más importante que el pueblo de Israel, es más importante que todo. Entonces, no se puede anular el Shabbat o si no cumplir el Shabbat para hacer ese sacrificio. Así explica el Rav Kook de cierta manera. ¿Ok? Entonces, después de esta introducción, vamos a explicar cómo es el asunto. Se tiene que sacrificar el segundo día de Pesach, aparte del Musaf. En el Musaf se tiene que dar un sacrificio, un ternero, un cordero de más de un año. Y se tiene que dar una cantidad de 1 kilo 600, 1 kilo 700 de avena. ¿Avena o cebada? Cebada. ¿Qué era avena? ¿Es lo mismo? No. ¿No? Son diferentes. ¿Sí? La avena no sabe de la cebada. La Quaker. Ya, la avena es avena, la cebada es cebada. ¿Sí? La cebada se utiliza para hacer malta y otros productos. Ok. También es otra planta diferente. No. Diccionario acá hay. ¿Usted tiene un diccionario? Los sombreros, ¿desde qué época empezaron? Mucho antes. ¿En qué año? ¿Tenés idea de en qué año? 500 antes de la era cristiana. No eran de acá, los trajeron de Afganistán. Los sombreros están más tiempo acá que los judíos. No, los judíos estaban antes. No, vivieron más tiempo. Son hace 2500 años. Los judíos estuvieron ahora. Bien. Menos una minoría judía, el grosso del pueblo judío, ¿cuánto tiempo estuvo viviendo en Israel? ¿En Israel? Sí. 1000 y pico de años. Yo 1200. más.
Está bien, Por ¿y? lo tanto, el que no es datí, se le cae todo el sionismo. Yo le puedo decir, los sionistas tienen más derecho que vos según lo que dicen Dios. De esta tierra, ¿por qué vos tenés derecho? Ah, Buena pregunta, ¿no? buena pregunta. Buena pregunta. Todo como sea. Seguimos. Ellos te van a decir no hay ningún problema. Sí, tiene más derecho que yo. ¿Y qué tiene que ver? Entonces se te cae todo el sionismo. De arriba. Trigo, cebada, centeno. Amén. Ok, cebada. Bueno, gracias. Entonces dijimos, ahí explica el asunto de la discusión entre los fariseos y demás. Y después dice así, se tiene que sacar una cantidad de 3 seim de seorim. 3 seim de seorim viene a ser cada sea son, vamos a averiguar, espera que le haga la cuenta, cada sea son, vamos a hacer una cuenta, sea son 300 dividido 40. Cada sea son 7,5. Se tiene que sacar más o menos unos 24 kilos de cebada. De esa cebada se empieza a revisar las mejores, las más bien hechas y bien, ¿cómo se dice? Bien gordas. Y de ahí se saca, se lo tamiza 13 veces. Y de ahí se saca una cantidad, como dijimos, de 1,6 kg, 1,7 kg. Y se lo mezcla con un poco, con aceite. Con aceite, y después se le mezcla con un polvo que se llama levoná, que era algo como una especie de incienso, aparte de incienso. Y se lo tiene que dar al Cohen, y el Cohen lo pone en el altar del Bet HaMikdash. Se lo levanta, se lo lleva, se lo pone para acá, se lo pone para allá, y después se saca una parte y se lo pone se lo quema, y los demás se pueden comer por los Kohanim. ¿El porqué de esta mitzvah? Para que podamos pensar en la gran piedad de Dios que nos hace Dios con sus criaturas, que nos da año por año alimentos y cereales para poder seguir viviendo. Por eso hace falta que ni bien sale el cereal, el primer cereal que sale, ¿cuál es? La cebada, se lo lleve al Bet HaMikdash. ¿Para qué? Para que podamos tener bendición en nuestros campos y podemos ser sanos para su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos sanos para poder trabajarlos a Él y elevarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Y lo hacemos el segundo día de Pesaj y no el primero, para no mezclar alegría con alegría, es decir, la alegría de la salida de Egipto con la alegría de la cosecha. Entonces, una alegría, otra alegría, cada uno con distinto. Detalles de ese precepto, los que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, que se tiene que traer ese sacrificio de la cebada y no del trigo, y tampoco de los demás cereales. Avena, que Shibolo Chuan, me confundí yo. Shibolo Chuan es avena. Y también se tiene que traer de lo cercano a Jerusalén. Y si no hay en lo cercano a Jerusalén, se lo puede ir un poco más lejos. Y tiene que cortarse de noche, es decir, ni bien sale el primer día de Pesaj, se va a los campos y se los corta. Tanto sea un día de común, tanto sea en Shabbat mismo. Y tiene que traérselo húmedo, es decir, ¿qué significa húmedo? Al cortar y no secarlo, el grano está bastante húmedo, tiene humedad dentro del grano. O sea, el grano por ahí uno no ve la humedad, pero tiene porcentajes de agua dentro del grano, ¿no? Ok. Y se hace con una gran cantidad de gente. Viene a ver la cosecha, cómo se cosecha eso para el Bet HaMikdash, para hacerlo de manera pública. Y todo porque se hace con gran
con gran cantidad de gente para fomentar más la alegría. Y se tiene que cortar 3 personas, cada uno corta una cantidad de 7,5, 8 kilos, y después se lo junta todo, y después se lo tamiza, y después todo se hace de gran manera para que haya mucho, ¿cómo se dice? Publicación de lo que se hace. Y tiene que cumplirse en los días del templo los hombres. Y no los Kohanim, sino cualquier israelita, por ser israelita, tiene que ocuparse de eso lo que pueda. Y los enviados del Betadín, del Bet Hamikdash, van antes de Pesach a los campos alrededor de Jerusalén a ver qué campo está apto y tiene cantidad y calidad de cebada para poder cosecharla. Empiezan a buscar de noche porque no se ve nada. Entonces, varios días antes empiezan a buscar de dónde se puede sacar esa cantidad, cuál es el campo más bueno, y demás, y demás, y demás. Y con todo eso, lo esencial del sacrificio no es la publicación y que venga mucha gente y que se haga de tal manera y de otra manera, no. Lo esencial es el sacrificio mismo, que se tiene que llevar, entregar, se lo eleva, se lo baja de costado de acá para allá, y después se lo pone en la punta del altar, y después se saca la parte y se la tira. Y eso se tiene que hacer únicamente por los Kohanim. Ahora, hay una explicación que dicen de que la cebada, de que los días del Omer, vamos a estudiar la mitzvah que vamos a ver ahora, no ahora, la semana que viene, porque no hay tiempo, es la mitzvah de contar en los días del Omer, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. En los días de contar del Omer hay muchas explicaciones. Vamos a estudiarlas. Y después voy a decir lo que yo pienso, que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Pero hay muchas explicaciones que dicen, bueno, la cebada, ¿quién come la cebada? Animales o hombres. Animales. Entonces dice, el Omer es cómo pasar de ser un animal, después de Pesach, a ser un hombre en Shavuot. Qué bueno. El pequeñísimo problema es que en la época de la Biblia, ¿quién comía la cebada? Los hombres. Se arruinó. Explicación. Se puede hacer una explicación buena en la época de la Mishnah, no en esta época. ¿Ok? O en la época de la Mikra. Hay cosas que cambian. Pero no importa, las explicaciones son buenas para una época, no para todas las épocas del mundo. Entonces, la semana que viene vamos a hablar del asunto de por qué se cuenta el Omer. Por lo general, si usted le pregunta a una persona que no es religiosa y que no tiene la menor idea por qué se cuenta el Omer, primero te dice que es Omer. Después, si uno pregunta una pregunta que sí sabe lo que es la cuenta del Omer, le dice por qué se cuenta el Omer, especialmente si es religioso y si es rabino también. Si usted pregunta a un rabino por qué se cuenta el Omer, ¿qué es lo que te dice? ¿Escucharon alguna vez por qué se cuenta el Omer? A ver. Como quien cuenta un tesoro. Muy bien. ¿Qué significa cuenta un tesoro? Sí, cuando a una persona le van a entregar un regalo. Sí, entonces cuenta los días hasta que le entreguen los regalos. Ustedes piensan como él, ¿no? Estamos en camino a la entrega de la Torá y nos vamos a elevar y nos tenemos que contar para estar preparados para la gran entrega de la Torá, ¿no? ¿Sí, no? Sí. ¿Dónde está escrito? El primero que lo escribió es en este libro, Sefer HaChinuch. Y lo escribió también y convenció a todos, incluido a Dios. El problema está de que no es lo que está escrito en la Torá. En Torá hay otras explicaciones de por qué. ¿Entendido? Pero como sea, es una explicación del Sefer HaChinuch y tuvo mucho éxito, por eso fue aceptada. Por eso la mayoría de la gente uno dice, ¿por qué se cuenta el Omer? Para prepararse para entregar la Torá. Yo nunca, desde que entendí hace 20 años, poco más, de que no es la explicación de la Torá, por eso cuando una pregunta por el Omer, le digo qué es lo que pienso, que no tiene nada que ver con eso. En el Omer era Y usted va a tener que venir la primera... Era por los campos, ¿no? Eso usted va a tener que estar con ¿cómo se dice? A la expectativa hasta la semana que viene. No se vaya a ningún lado. Estamos acá. Si seguimos sanos, si Dios quiere. ¿Ok?
Entonces, top. Voy a decir por ahí unas palabras. Les recomiendo de vez en cuando, si ustedes quieren, justo porque filmé una película. Yo trabajo, si doy una película por semana, una peliculita de 15 minutos, 20 minutos, a la organización del Rav Sherky, Brit Olam, de Bnei Noach. Les recomiendo de vez en cuando visitar nuestra página en español. Ahí por lo general doy una clase por semana. La última clase que la filmé todavía no la pusimos porque no la tengo en el disco aquí. Tengo que estar. Brit Olam. ¿Cómo ponemos? Centro Noajida Mundial. ¿Centro? Noajida Mundial. Así en Google le aparece. Centro Noajida Mundial. Va a aparecer la cara mía. No sé si le gusta, pero no, es problema suyo. Yo ya me acostumbré a mi cara. Como sea, ahí la última clase que di el viernes, todavía no la pusimos en el coso, la vamos a poner hoy, mañana. Le tengo que mandar a un técnico que él se ocupa de ponerlo, porque yo soy medio burro para estas cosas, no sé ni cómo ponerlo. Habla del asunto del Mishkan. En el Mishkan, el lugar más santo, es decir, vamos a decir que esta mesa es el Mishkan. Esta mesa es el Mishkan, ¿ok? Entonces, si esta mesa es el Mishkan, viene muy bien, viene bien. Salió bien. Esto es una porquería, hay que sacarlo, esto también. Y esto también. ¿Ok? Esto lo ponemos acá. En el Mishkan uno entra por acá. Estos son los patios del Mishkan. ¿Ok? En el Mishkan y en el Bet HaMikdash era lo mismo. Había una parte en la cual también mujeres podían entrar. Toda esa parte se llama Ezrat Nashim. En el Mishkan o en el Bet HaMikdash. Después estaba Ezrat Gvarim, donde podían entrar los hombres. Después estaba Ezrat Kohanim, donde podían entrar únicamente los sacerdotes. En ese lugar estaba también el altar, donde se daban los sacrificios. Se quemaban los sacrificios. Una especie de rampa, con una especie de altar cuadrado y alto. Después estaba el Ejal. El Ejal viene a ser un edificio, en el segundo templo era un edificio de 10 pisos, enorme. No, 12 pisos. Un edificio enorme para esa época, nadie construía no hay ninguna construcción en la época romana de esa cantidad, de esa altura. Un edificio enorme, que ese edificio estaba dividido en su planta baja en dos. Estaba el Kodesh y Kodesh Kodeshim. El Kodesh, ahí estaba la mesa con los panes, 12 panes, estaba el pequeño altar para poner incienso y la menorá que viene a ser el candelabro. Después había una especie de cortina, la parojet, una cortina de más o menos 10 centímetros de ancho, hecha de lana, y esa cortina, o había una cortina o dos cortinas, había épocas que había dos cortinas. Como sea, la cortina se dividía entre el Kodesh, que era los Kohanim podían entrar, a hacer su trabajo, no a dar una vuelta, o a captar una onda de wifi, no, ¿ok? Y salían, y el Kodesh Kodeshim. En el Kodesh Kodeshim entraba el Kohen, el sumo sacerdote, una sola vez por año, el día de Kippur. Es decir, en el día de Kippur entraba dos veces, una vez para poner incienso y rezar, y otra vez para sacarlo. Como sea, entraban acá, y acá había el lugar más santo. ¿Por qué se llamaba el Kodesh Kodeshim? Porque es el lugar más santo. Y porque en el primer templo y en el tabernáculo lo que había era, acá estaban las arcas de la ley. Es decir, estaba la caja donde se guardaban las arcas de la ley de Moshe, más las arcas rompidas por Moshe, más el Sefer Torah de Moshe, la Biblia que es escrita por Moshe mismo, más el palo de Aarón que salió con las flores de la almendra, más una canasta con man. Esto es todo lo que había en el Kodesh Kodeshim. Pero la cosa más importante, ¿cuál era? El armario donde estaba el libro. ¿Ok? Ahora, el armario donde estaba las arcas de la ley, ¿cómo era? Un armario así, que era hecho de madera, cubierto de oro. ¿Ok? Por afuera y por adentro. Tenía dos palos, como que para poder transportarlo en la época del desierto. Ahora, estaba abierto de arriba, no tenía tapa. ¿Cuál era la tapa? La tapa era el caporet. El caporet era una especie de oro puro
de como 10 centímetros, 8 a 10 centímetros, una especie de tapa. Arriba del caporet había dos imágenes, uno frente al otro. ¿De quién? De los ángeles, los querubín. Dice los sabios quiénes son los querubín. Los querubín está escrito en la Torá de que tienen que ser con las alas para arriba, pero mirándose unos a otros. ¿Ok? Uno se mira al otro. Así. Esos son los querubín. Dice los sabios quiénes son los querubín. ¿Qué forma, qué cara tenían? Tenían cara de un adolescente y un adolescente. Es decir, un chico joven y una chica joven. ¿Ok? Ahora, en el libro de Melahim Aleph, cuando nos explica, nos habla del Bet HaMikdash de Shlomo, nos dice de que las formas esos de los ángeles no estaban así, como estaba dibujado, sino estaban como Kemar Ish Veloyot. ¿Qué significa Kemar Ish Veloyot? Como un hombre y una mujer y su mujer abrazados. Hombre y una mujer abrazados, así. ¿Ah? Y como abrazados, un ángel tocaba al otro, más o menos. Ahora, vamos a ver. Hay varias veces por año en el cual se abría todas las puertas. Al abrir esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta, uno, ¿qué podía ver de acá? El arca. Si uno estaba parado acá, directo, veía el arca. Dicen estos sabios de que hubo enemigos del pueblo de Israel que vieron esas arcas y dijeron, ¿qué es esta aberración? Un chico y una chica abrazándose. ¿Ese es el lugar más santo del pueblo de Israel? ¿Qué es una aberración? Y despreciaban el Bet HaMikdash por eso. ¿Qué significa? Hay mucha gente que no puede entender cómo puede ser de que un hombre y una mujer puedan traer, ¿qué tiene que ver la unión de un hombre y una mujer con Dios? Teóricamente, una unión de un hombre y una mujer es una cosa impura, demasiado natural, demasiado, ¿cómo se dice? Material, ata a la persona y en vez de elevar a la persona, ¿qué es lo que lo hace? Lo baja. Entonces, ¿cómo puede ser que en el lugar más alto que uno tiene que elevarse más? Uno tiene que entender que en cualquier religión, en el lugar más santo, es para lograr a la persona de ¿qué? De elevarse. Y estos judíos estúpidos, ¿qué muestran en el lugar más santo? Una pareja abrazándose. Se avergüenza. No podían entender. Y esa es una de las... Si no es la más grande diferencia entre el judaísmo y las demás religiones. El judeo entiende de que una persona, por ejemplo, los católicos pueden llegar a decir de ahora a mañana de que la verdad mejor sería que no casarse, como los eseños, no se casaban, no había eseñas, había únicamente hombres que vivían por lo general apartados de la sociedad en algún lugar, vivían como un kibutz, solos, y por eso no había cambios, porque se envejecían y cuánta gente quiere ser eseño, tiene que dejar su vida. Entonces uno puede llegar a decir de ahora en adelante de que lo mejor sería que no casarse. Y bueno, pero si usted es débil y tiene que casar, bueno, ¿sabes qué? Vaya a la iglesia y por ahí le hacemos un acto. Ser menos degenerado. Es preferible casarse que vivir una vida totalmente, ¿cómo se dice? Libertinaje. Pero teóricamente es preferible que no casarse. ¿Ok? Esa es la idea, el ideal. El judaísmo dice no, lo esencial es casarse. Si uno no se casa es un problema. ¿Entendido? Por eso no tenemos ningún problema en el acto de contacto físico entre un hombre y una mujer. Porque es parte del programa divino para poder poblar el mundo. Eso puede llegar a degradar a la persona, pero puede llegar también a elevar a la persona. Es como decir que no coma. ¿Por qué? Porque la comida puede degradar a la persona. No, depende de quién come, para qué come, cuándo come y cómo come. Es decir, toda una persona puede hacer, incluido, yo le dije justo ahora cuando veníamos por acá a uno que me trajo acá, le dije, mira,
Hay gente que no tiene que estudiar Torah. Está prohibido que estudie Torah. ¿Quién? Gente que tiene malos, muy malos, gente torcida. Gente torcida, la Torah lo hace más torcida. En serio, es peligroso. En la Gemara mismo dice, Zaha, una persona tiene la dignidad, la Torah lo hace locura. Es una especie de Samahaim. ¿Qué significa Samahaim? Una especie de remedio para darle vida. Lo Zaha, si no tuvo la dignidad, ¿qué significa no tuvo la dignidad? Entre paréntesis. Es un torcido mental, una persona podrida, mala. Cierra paréntesis. La Torah, ¿qué lo hace? Es un remedio para matarlo. Porque lo hace más torcido. Ahora es torcido, pero con el título de ser rabino. Es rabino torcido. ¿Entiende? Es problemático. Hay gente que no tiene que estudiar Torah, te explico. Primero, compórtese como persona, sé ser humano. Después vemos qué hacemos con vos. Sin Torah, con Torah. Cuando uno dice de que la luz de la Torah lo trae para el bien, cuando una persona se comporta de manera normal. Es un atorrante, pero de manera normal. Es normal. Sabe lo que es amor, sabe lo que es odio, sabe lo que es... No es un santo, también se comporta mal, pero no es torcido. Es decir, ama al que tiene que amar, odia al que tiene que odiar. Habla de manera normal. Sabe lo que es agradecer a una persona. Esa persona que estudia Torah, aunque no cumple nada, al final la Torah lo va a encarrilar encarrilar en un buen camino. Por una persona torcida, que se aleje, que vaya a hacer, no sé, vaya a India, hace un bypass así sentado 2 semanas, no come, no vive, no sé, que haga algo, no sé, que se tome un whisky, que haga lo que quiera, que se arregle un poco el cerebro y la forma de conducirse y después empiece a estudiar Torah, porque la Torah únicamente lo va a arruinar, únicamente, en serio, es una especie de veneno lo va a matar. Entonces lo mismo acá, cualquier adicción material puede llegar a rebajar a la persona, puede llegar a elevar a la persona. El contacto sexual entre una pareja, hombre y mujer, casados según la halajá, según todo, por cómo sé que es santo, porque trae un alma, trae un hijo. ¿Cómo Dios se metió en ese alma? Porque es una especie de elevación. Así Dios programó su mundo. ¿Entendido? Seguro que puede llegar también a degradarlo. Eso depende de quién. De la pareja, de la preparación antes, de la preparación después, de cómo viven, de cómo se comporten, cómo se aman y demás y demás y demás. Y eso es lo esencial. Si ven la sexualidad como la parte más importante de la pareja, son una especie de animales. Animales con 2 patas, no con 4. Está bien, pero son animalitos, nada más. Y por eso en el lugar más santo del pueblo de Israel que había un joven y una joven abrazados. Y eso no es en contra de la Torah. Justo hoy a la mañana leí, ¿cuántos curas ustedes creen que hay en el mundo? En el mundo católico. ¿Cuántos? ¿Millones? No, millones no. No. Miles y muchos miles. ¿Cuántos miles? Vamos a ver. 300.000. No. Demasiadas. No, mucho menos. Menos. Mucho menos. 200.000. Como que mucho menos. Solamente en mi ciudad había como 600. ¿En dónde? En mi ciudad, hay una ciudad pequeña. Porque habían iglesias por cada. Curas, estamos hablando. Ah. Curas, no iglesia, no. Por eso, en una sola iglesia habían 4 curas, 5 curas, y a la otra esquina había otra iglesia y habían otros 5, y así por Sí, pero cuadras. hay lugares donde no hay. ¿Dónde no hay? Por eso. En Argentina casi no hay iglesias. No hay muchas iglesias. Pero sí, Por ahí hay unos ¿Por qué? 10.000 curas. No hay. ¿Cómo no hay? No hay muchas iglesias, pero no hay muchas. Relativamente a la cantidad de gente que hay, es un país de 50 millones de personas y no hay. Es un país de religión católica, ¿no? Sí, pero no practicantes. bueno, en Roma debe haber más. Sí, vamos a ver, ¿cuánto? ¿200.000? No, 10.000 curas promedio. No, Mucho más. mucho más. 100.000 curas. 100.000. Yo digo 200. ¿200.000? Sí. ¿Qué es la más? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Contados? Tienen. Hoy un artículo en el Clarín. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Los curas? Reconocidos. ¿Reconocido? Reconocidos que la iglesia paga a la mujer que tuvo familia con el cura y lo mantiene al hijo de manera secreta.
Le paga los gastos. De manera, en el presupuesto anual del Vaticano, Digamos, ¿cuántos hijos reconocidos hay? Reconocidos. 50.000. Una cuarta parte. 50.000 reconocidos. Está en el presupuesto anual del Vaticano. Uno lo descubrió. Hay un pueblo que... 50.000 con la lista. Hay un pueblo que el cura... Con la lista, ¿eh? El cura es pelirrojo y son un tornadito pelirrojo. Sí. ¿Sabías eso, no? Sí. ¿No ves? Entonces, no digo que esté mal. Está mal porque es una especie de aberración del judaísmo. ¿Entendés? Pero no sale de... No lo inventó los alumnos de Jesús, lo inventaron también los judíos. Es decir, la subrama escita. Así pensaban. Y los Yeshuim, como expliqué al principio de la clase, peor todavía, eran mucho más extremistas que ellos. ¿Y qué quiere que salga? Jesús no tiene la culpa. Se crió en esa gente. Así pensaban todos el contorno que donde él se crió. No es una locura de él, ni de los alumnos de él. Aparte que Jesús se casó, pero eso es otro problema.